Ongi etorri, estamos a las puertas para que Plencha se adentre en el mundo negro, tanto en novela como en cine. Los próximos días 23 y 24 de junio se celebrarán en la Villa los quintos encuentros de novela y género negro, Bruma Negra. Después de esto, ya cerquita, le sigue el 30 de junio y el 1 de julio el Microfilm. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros a Juan Mari Barasorda, promotor y organizador del Festival de Bruma Negra. Ongi etorri. Es que ricasco. Un placer para nosotros contar con tu asistencia, que ya estás, supongo que estarás un poco nervioso, ¿no? Que estás ahí a las puertas de... Bueno, ya los nervios han pasado, porque lo que no está organizado a estas alturas. Sí, también es verdad, ¿no? A estas alturas ya lo que está... Estamos expectantes, con ganas de empezar todos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo vas a adentrar a la gente en ese mundo negro estos días? Es que ricasco, Alex, por tener esta oportunidad, por contar un poquito cómo es este año Bruma Negra. Bueno, no lo has comentado porque son los 500 encuentros, no sé hasta dónde tengo que mirar, son el quinto encuentro del festival, pero también es cierto que es el 25 aniversario, porque Bruma Negra, es verdad, Bruma Negra empezó en 1992, y aunque ha habido unos cuantos años que no ha existido, pues eso le da un pedigrí, ¿no? Y después de la Semana Negra de Gijón, que este año cumple el 30 aniversario, pues Bruma Negra es el 25 aniversario, y eso pues nos tiene que... Bueno, hacer sentirnos satisfechos de que siga funcionando 25 años más tarde, ¿no? Y efectivamente estos quintos encuentros que nos van a ofrecer, bueno, primero una novedad este año. Este año va a haber simultáneamente con los encuentros literarios, con las mesas redondas, va a haber una exposición para que la gente que quiera acercarse a Oye Portal, aquí, detrás de la iglesia de la plaza, pues pueda ver un poco la evolución de la novela negra ilustrada, sobre todo de los ilustradores, ¿no? Es decir, porque todo el mundo se acuerda de los escritores, ¿no? Conan Doyle en el año tal, Hammett inauguró el género hardboiled, pero hubo una época en que el ilustrador era mucho más importante que ahora. El ilustrador, bueno, pues generaba atención a la novela, ¿no? Y entonces, esos años 30, años 40, en los que se generó una cultura que era la cultura pulp o pulp, Quentin Tarantino hizo una película, Pulp Fiction, y la quiso llamar Black Mass, pero no podía porque tenía copyright. Entonces la llamó Pulp Fiction, pues se creó una serie de magazines donde todos los escritores que ahora crearon el género, Hammett, Chandler, pues empezaron a escribir sus relatos. Y eso es lo que ofrece este año una exposición que empieza hoy, lunes, y que terminará el próximo sábado, justo con la clausura de los encuentros Bruma Negra. Y bueno, pues son 22 paneles con pues, 9 portadas por panel, o sea que un montón de portadas, algunas simpáticas, otras divertidas, que a la gente pues le permitirá hacer un recorrido desde 1890 hasta 1940, de aquel género. Así empezamos. Y aparte, que es buen comienzo, ¿eh? Es por otra parte, muy bueno, es muy atractivo, desde luego, para la gente que le gusta el cine y para la gente que no también, es muy atractivo. Y una vez que uno ha disfrutado de esta exposición, ¿qué se puede encontrar esos dos días? ¿Qué se puede encontrar? El 23 y 24. Eso es. Pues a ver, vamos a resumir para no aburrir a la gente. Primero, todo condensado, porque bueno, pues es un día y medio, pero son 6 mesas redondas. No todos son mesas redondas, ahora lo cuento un poquito. Normalmente los viernes siempre empezamos con escritores de aquí, escritores vascos, de Oalde. ¿Por qué? Primero porque, bueno, pues porque hay que fomentar que la gente lea, que la gente escriba, y traemos, la primera mesa se llama Nuevas Voces del género negro, pero además son nuevas voces, pues vienen 2 escritores de Rein, que son Antonio Arriola y Javier Sagastiberri. Javier ya va con su segunda novela negra publicada, de hecho. De Pamplona viene Susana Rodríguez, que es, bueno, pues en estos momentos una de las muchas voces navarras de la novela negra, porque sí que ha habido en Navarra un boom de escritores y escritoras de novela negra. Y además nos acompaña Elena Fernández, que es de Baracaldo, que bueno, pues ha surgido de una de las escuelas literarias pues que en estos momentos ha sido en Alhóndiga, y ha publicado su primera novela. Y esas voces las va a moderar Manu Marañón, que es... Todos los moderadores son de la revista Calibre 38, que es un poco la coordinadora junto con el ayuntamiento de este festival. Y así empezamos. Y esa misma tarde, dentro de esas nuevas voces, pues tenemos una novedad, que es la mesa en euskera. A la cabeza nos viene Jon Arretxe, yo creo que conocido, bueno, pues porque ha dado muchas charlas en los institutos, también en el de Plencha, y porque, bueno, pues es un escritor que apuesta por publicar primero en euskera sus novelas, que luego se traducen en castellano.
y eso es el puntazo de ello. Pero nos acompañan también Aritza Vergara, que viene desde Armincha, nos acompaña una chica que es profesora de UPV, que fue quien ganó el año pasado el concurso de relatos en euskera, Begoña Naveiras, y nos acompaña Joseba Lozano, que sí que publica en euskera, algo que es más tipo thriller histórico, ¿no? Entonces, bueno, pues entre todos ellos, para todo el que quiera tener una mesa en euskera, pues podrán disfrutar de eso también. Eso el viernes a la tarde. Yo creo que para empezar... Está muy bien, joder, entre la exposición y esto, y quiero decir, es gente, sí. Pues es lo que tú decías, es gente muy atractiva, de poder, o sea, tener el placer de escuchar a esta gente, ¿no? Que viene, que es gente de renombre, y gente que se mueve muy bien en la novela negra y tal, y yo creo que para Plentzia es un lujo poder contar con ellos, ¿no? Sin duda es primero, porque incluso la gente joven que saca su primera novela o su segunda novela tiene mucho que contar. Es decir, está bien que los festivales atraigan a quien es multimillonario en ventas, pero también yo creo que debe ser una pantalla de promoción a la gente que empieza, a la gente joven. En el caso de la mesa en euskera, la modera Noemi Pastor, otra compañera de la revista digital Caribe 38, y que lleva tiempo apostando a ver cuándo hacemos la mesa en euskera. Jon Arretxe se brindó enseguida, es alguien que, como él dice, ya está exponiendo todas sus novelas en castellano por Madrid, por Barcelona, por muchos sitios y sin embargo pues tenía también muchas ganas de tener esta mesa en euskera, y yo creo que es la oportunidad de que se consolide para los próximos años la mesa en euskera, la Provelcha, Bruma Negra, bueno, pues que sea... ¿Cómo ves el panorama de la novela negra en euskera? Pues eso es lo que se hablará, precisamente, porque Jon, tú lo sabes, en Durango, cuando llega a la Feria Libre de Durango, es un superventa, es decir, a ver, las cosas como son. Por supuesto, Toti Martínez LCA, un recuerdo cariñoso a Toti, bueno, pues también es... y estuvo el año pasado con nosotros. Sí, te voy a decir que estuvo el año pasado. Toti, pues oye, también escribió una novela. Que luego también fue la escritora del teatro que se hizo. Correcto, sí. O sea, quiero decir que vamos teniendo gente aquí que disfruta bien de la prensa. Bueno, pues está claro que Jon Arretxe en Durango tiene la oportunidad de tener un público que le es fiel y que le visita y que le dedica los libros, y yo creo que la oportunidad de contarnos cosas en euskera para la gente, espero gente del instituto también y gente joven, pues oírle, además de cuando da las charlas, oírle en vivo y en directo en esta mesa va a ser una oportunidad. Recuerdos ayer, por cierto. Sí. Bueno, otra de las cosas que me llama la atención, que yo ya he visto de otros años, es el interrogatorio en tercer grado, y este año al periodista y escritor Mariano Sánchez Soler. Sí. Esto, ¿qué le va a pasar al invitado? ¿Por qué es el interrogatorio? Sí. Bueno, esto es, a ver, frente a otros festivales que suelen dar el premio a la mejor novela del año, que siempre eso tiene sus peculiaridades, porque no todos los festivales eligen siempre la misma mejor novela del año. Pues desde hace muchos años, tanto en el 92-93, cuando se dio el homenaje a Vázquez Montalbán, como en el 93 a Andreu Martín, bueno, pues cuando se recuperó Bruma Negra, hace ya 2 años, la decisión que tomamos los organizadores fue: nosotros no vamos a elegir una novela, vamos a premiar una trayectoria de años, ¿no? El año pasado fue Corina Ibáñez, hace 2 años fue Javier Abasolo, bueno, pues por alguien que había sentado el género aquí en Euskadi. Y este año hemos traído a una persona, Mariano Sánchez Soler, de la generación de Vázquez Montalbán, de la generación de Andreu Martín, que lleva escrito mucho y que igual aquí es poco conocido cuando, bueno, pues ha sido de todo, es poeta, ha escrito libros de investigación, ha escrito libros sobre antologías del género negro en novela y en cine, o sea, tiene muchas cosas que contar. El tener una larga trayectoria es lo que genera lo que hemos llamado interrogatorio en tercer grado. Ese interrogatorio se lo encargamos a nuestro hombre más peligroso, que es Joaquín Ibáñez, y más peligroso porque domina absolutamente toda la obra de estos autores que traemos. ¿No? Es un gran lector de novela negra, algún día escribirá, pero por ahora es el lector de género más completo que yo puedo conocer, y por tanto les hace un interrogatorio de todos sus detalles, de todas sus novelas, y permite conocer a un autor que igual es poco conocido y lo permite conocer en profundidad. Es como las entrevistas de la televisión, pero con una calidad literaria que puedo decir fantástica. Es como terminamos precisamente, en medio hay otras mesas que hablaremos ahora, pero ese es un poco el colofón, ¿no? Y luego ya el ayuntamiento entrega el premio Bruma Negra, que es la escultura que representa a Plentzia, con su ría, ya sabes que está muy bien, y bueno, pues es un poco un reconocimiento de una trayectoria, ¿no? Y Mariano se la merece, por supuesto, Mariano Sánchez Soler. Bueno, y ya, como antes comentaba, ¿no? Después de Bruma Negra llega Microfilm.
y como va también de cine negro, digo, a Plencha le tira mucho lo negro, ¿no? O sea, quiero decir, el género negro. Bueno, este año hemos añadido una mesa que precisamente, todos los años hay que tocar un poco todos los palos, ¿de acuerdo? Porque efectivamente la novela negra se vende, pero también se vende el thriller y también se vende novela clásica, bueno, o novela histórica, thriller histórico, ¿no? También habrá una mesa el sábado a la mañana de thriller histórico, pero el mismo sábado, justo antes del mediodía, de la hora de los cócteles, que luego hablaremos un poquito de los cócteles noir que tenemos en Plencha, también no es el de San Antolín, pero es el del principio del año, este año se repetirá, pues va a haber una mesa que va a recordar novela y cine a la vez, es decir, lo que fue el nacimiento del género negro en América de los años 30 y 40. Esa será una mesa de la mañana en la que, bueno, 3 de los integrantes de Calibre 38 pues van a hacer una disección de novela, de cine y de cómic, porque aquello para todos los públicos, ¿no? Y para todos los gustos, ¿no? Y entonces ahí se va a hablar de cine, también un poquito. Bruma Negra siempre tiene un poquito de apartado dedicado al cine, ¿no? Y se va a hablar de la novela de Hammett, de Chandler, eso lo dedicaremos un ratito a la mañana. ¿Eso cómo enlaza con Microfilm? Bueno, pues primero que somos grandes amigos, la gente que organiza Microfilm con la gente que organizamos Bruma Negra, y un recuerdo a Gochan, por supuesto, también, y mis mejores deseos para Microfilm este año, Sound Festival. Y bueno, pues aunque Microfilm habla más digamos, del género actual, que ya es distinto de lo que fue, pues en Bruma Negra pues se quiere rendir este año un pequeño homenaje a las películas pioneras, la Cornantés y algunas otras. Mejor que vaya la gente para ver lo que se va a decir, ¿no? Vamos a dejar la intriga, ya hablaremos. Bueno, se nos echa el tiempo encima y como último mensaje así para la gente que todavía no esté convencida, que yo creo que es difícil, convencerla de verdad para que vaya y se pase en estas jornadas, en estas quintas jornadas, en el 25 aniversario de Bruma Negra. Bueno, Alex, tú lo has dicho, tú has estado, y yo creo que es la amenidad, ¿no? Es decir, son mesas, bueno, no es un interrogatorio todas, una de ellas sí, pero el resto son mesas en las que participa mucha gente. En el thriller histórico viene gente como Félix Modroño, alguien que en Portugalete pues es todo un icono, ¿no? Al que lleva multitudes, ¿no? Porque nos hablará del Bilbao de principios de siglo, y por tanto los temas son muy variados, o sea, no es la presentación de una novela. Yo creo que se pasa fácil porque cada, digamos, espacio, el sábado a la mañana pues son 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, a la tarde otras 2 horas y media, y el viernes otras 2 horas, o sea, que pasas la tarde. En el caso del sábado después habrá unos cócteles negros, tanto en el hotelito, en la Casa Marinos que empezamos el año pasado, y este año se ha sumado también al cóctel negro el bar Bahía de Plencha, y bueno, pues yo creo que es un plan para el fin de semana, o para el viernes a la tarde o para el sábado pasar el día, y al que le guste la novela, pues, y además la novela se vende, porque se está vendiendo en estos momentos muchísima novela negra y de misterio, pues tiene la oportunidad de ver a gente que, bueno, con distintas opiniones, y yo creo que en un ambiente muy relajado. Ya sabes cómo es Goñi, que ahí estás como en una casa, estamos entre amigos y, bueno, pues se hace muy cómodo, estamos todos un poco cercando a la gente que está hablando en la mesa, y en ese sentido yo creo que es muy agradable y muy cómodo. Yo lo recomiendo porque es una oportunidad de tener a gente, vuelvo a decir, 25 aniversario, y bueno, pues yo creo que es en estos momentos la Villa Plencha de las más pequeñas que tiene un festival negro en estos momentos, y ahí estamos, y esperemos que se mantenga. Bueno, pues nosotros desde luego nuestro mayor éxito, os deseamos el mayor éxito que podáis tener desde luego este año, en este 25 aniversario que ya es, así que por adelantado ya Sorionak. Y bueno, nada, pues a vosotros animaros a que os paséis el 23 y el 24 de junio por Goñi Portal a esas quintas jornadas, el 25 aniversario de Bruma Negra, y disfrutéis de todo lo que tienen organizado, que no es poco, desde la exposición hasta las mesas redondas, etc. Así que si queréis pasar un buen rato y acercaros, si no lo conocéis, a la novela negra, pues este es un buen momento. Así que eskerrik asko y hasta la próxima. Eskerrik asko.